Paz y gracia y buenas tardes, familia Luim. Les habla el hermano Abiel Cisneros. Nos da mucho gusto que una vez más nos haya sintonizado en esta transmisión en vivo en este miércoles. Reciban unos saludos muy calurosos y muy especiales de parte de mis pastores y mis padres Freddy y Pela Cisneros. Ya vamos a entrar en el tema de esta noche. Pónganse cómodos por ahí, corran la voz y suban sus comentarios. Una vez más, sus peticiones y sus oraciones. Estamos dispuestos a contestarlas y orar con usted y orar por ustedes. El tema de esta tarde estará basada en Hebreos, capítulo 13, versículo 13 al 15. Y la palabra del Señor dice así: Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El Señor me reveló estos versículos de una manera muy profunda, muy íntima para mí, y ojalá que por medio de su gracia yo pueda comunicarles el mensaje que Él me pudo transmitir a mí por medio de estos versículos. El tema de esta noche le he puesto: toma mi sacrificio. Y este grupo de versículos los quisiera quebrar entre 3 secciones para explicarles más a ustedes y revelarle más el mensaje en detalle de esta tarde. Y el primer punto me gusta llamarlo salir al desconocido. Todo este capítulo 13 de Hebreos menciona la palabra deberes de los cristianos, de los deberes de uno como nosotros, los deberes que tenemos que hacer, las responsabilidades que toma un cristiano. Y el versículo 13 del capítulo 13 menciona la palabra salgamos. Salgamos del campamento. A mí me gusta referirlo a salgamos de un lugar seguro, salgamos a un lugar que nosotros conocemos, salgamos de un lugar con paz quizás, salgamos a un lugar desconocido, y por eso le puse a este punto salir al desconocido. Y yo le hago esa pregunta a usted en esta tarde: ¿a qué salimos? ¿Salimos de nuestra zona de confort? ¿Salimos de nuestro ordinario a algo desconocido? Y a veces nosotros como los cristianos podemos cometer el error de sentirnos con un derecho de quedarnos encerrados, ¿verdad? Nos sentimos con un derecho de quedarnos encerrados en las 4 paredes. Ese no fue el propósito porque el Señor creó el Evangelio y porque el Señor últimamente mandó a su Hijo a la tierra. No lo creó para que se quede encerrado en nuestras bocas, pero tenemos la responsabilidad de quebrar estas paredes que tenemos adentro de nosotros y expandir el Evangelio del Señor aquí en la tierra, en la ciudad que el Señor nos ha podido prestar. Más adelante, después de la palabra salgamos al campamento, el versículo 13 dice a Él. Salgamos del campamento a Él. No a una falsa doctrina, no a un desconocido que no conozcamos. Salgamos al Señor Jesucristo, Señor nuestro. A veces como cristianos también podemos cometer el error de quedarnos quietos, de quedarnos estériles. Como cristianos podemos cometer ese error en quedarnos en casa cuando hay iglesia pasando, en quedarnos en casa cuando alguien está evangelizando. Muchos tipos de errores podemos cometer, pero la solución está en Cristo. En el versículo que nos revela, salimos a Él. No salimos con un propósito falso, no salimos en una manera desconocida, no salimos con miedo, porque sabemos que la meta que tenemos que llegar es Jesucristo. Y esa es toda la seguridad que nosotros necesitamos para poder salir al desconocido. Y una vez más, escúcheme bien, mi hermano, no nos podemos quedar estériles, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de movimiento. La palabra le calca que Dios, cuando creaba la tierra, Dios se movía sobre la faz del océano, del mar. Así que si Dios se está moviendo y si Dios está avanzando, lo único que los cristianos debemos de hacer y queremos hacer con voluntad nuestra es seguirlo, es movernos y no quedarnos quietos, porque en la quietedad, en el silencio, nos podemos secar espiritualmente. Yo he visto muchos cristianos, muchos hermanos míos queridos, que se han secado porque simplemente ya no querían correr la carrera, ya no querían seguir al Señor. Sus excusas seguían aumentando. El mundo alrededor de ellos se sentían que se estaban ahogando, pero en realidad eran sus propios problemas. No buscaron al Señor y últimamente ya no están con nosotros. Pero aquel que sí sigue al Señor, aquel que se faja sus pantalones espiritualmente, es el que puede avanzar y es el que puede llegar a la meta solo por la misericordia del Señor. Y esa misma pregunta te hago en esta tarde, mi hermano. ¿Estás salvo? ¿Estás a cuenta con tu Señor? Si no lo estás, hay que hacer esa decisión, pero no por alguien más, no porque yo te esté empujando, no por el miedo que quizás sientas del Señor. Hazlo por la simple razón
que tú quieras y que tú lo necesites. Si tú ves que tu vida no anda bien, anda yendo de mal en peor, entonces sería buena idea de buscar al Señor, de recibirlo, recibir su salvación. Y si lo hacemos por sí mismo, entonces nuestra voluntad se convierte en la voluntad del Señor. Y entonces tu vida, tu camino irá al modo que el Señor quiera. Hay que hacer la decisión por sí mismo, no por nadie más. Tu vida será la que será impactada con Dios. Hay una frase que me ha marcado mi camino con Dios y la frase dice: muchos quieren comer, pero pocos quieren cazar. Y esa relación con esa frase yo la miro con el mundano que todavía no ha recibido la salvación de Cristo. Ese mundano no puede dejar su pecado, no puede dejar su deseo carnal, no puede dejar su mundo interior, sus pensamientos impíos, por la simple razón que no quiere. El deseo y la corriente del mundo lo han envuelto en el pecado y simplemente su mente no es capaz de recibir al Señor. Si esta persona que ha pecado, si esta persona que no está siguiendo los caminos de Dios decide reconciliarse o simplemente conocer al Señor nuestro de una manera íntima, decide pedirle al Señor por su restauración internal, su restauración espiritualmente, decide caminar ese camino con Dios, entonces esa persona que está en pecado decide salir al desconocido. Este versículo también se aplica al cristiano, que el cristiano a veces se puede poner cómodo, a veces el cristiano se pone en su ordinario y a veces no ve más allá. El Señor nos llama a salir al desconocido, al salir a ese lodo que se ha convertido el mundo, a salir a esa sociedad sucia y impía, con la única intención y solamente la razón de sacar más almas de esa asquerosidad y convertirlas en gracia y almas a Dios. Esa es la única intención, porque el cristiano debería salir desconocido a quitarle almas al diablo, a quebrar esas cadenas para que el Señor se glorifique con aún más almas aquí en su casa. Este verso es aplicable a todo mundo, tanto como el pecador que está en el mundo y tanto como al cristiano que está salvo bajo la gracia del Señor. El versículo más adelante dice: salgamos de nuestro campamento. Al salir del campamento estamos puestos en una posición de guerra. Sabemos que el campamento es un lugar de refugio, quizá de descanso para unos cristianos, pero cuando el Señor nos manda a salir de nuestro campamento, estamos puestos en una posición de guerra, una posición de batalla. Somos puestos en el lugar desconocido y solo tenemos un guía, una meta, una luz en que podemos confiar, y esa luz se llama Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo hace miles de años, no solo marcó las vidas en ese tiempo, sino dejó un camino para nosotros seguir muchos años después. Cuando entramos en ese desconocido, cuando entramos en ese miedo que nos puede entrar, Jesús nos deja su ejemplo en sus acciones. La palabra recalca que Él fue tentado en todo lo que un humano puede ser tentado, Él fue tentado en eso. Pero la palabra también dice que Él fue el victorioso en todas esas tentaciones. Y Jesús, déjeme decir algo, es el Hijo de Dios, es el Santo Rey, es nuestro Señor Jesucristo, pero en ese entonces fue humano. Él estaba hecho de hueso y sangre y no era diferente como usted y yo. Así que si Él pudo sobrepasar esas tentaciones en ese desconocido que Él también había salido hace mucho tiempo, en ese miedo que quizás pudo haber sentido, en esas cosas que quizás Jesús quería cambiar de sí mismo, si Él lo pudo hacer en ese entonces y era como yo y era como usted, entonces nosotros no tenemos ninguna razón por qué no seguir su camino. ¿Por qué no seguir el camino como Él lo dejó? ¿Por qué no seguir el camino como Él lo caminó? Y últimamente tenemos que seguir el ejemplo que el Señor Jesucristo nuestro nos dejó por medio de sus acciones. Como le dije antes, Jesús es el Hijo de Dios. Es su Salvador, es mi Salvador. Más poderoso que cualquier otro con sus acciones, con sus palabras benditas. Pero todavía tiene que lidiar con sus tentaciones y sus deseos carnales, porque era humano como usted y yo en el tiempo que Él estaba aquí. Cuando somos arrojados en este desconocido, cuando tenemos miedo, cuando tenemos preocupación, el único modelo de cómo debemos de actuar debería de ser Jesús. Debemos de ser imitadores de Cristo. Debemos de tratar de ser tanto como Jesús lo fue en su tiempo, en nuestro tiempo. No para ser como Él, porque nunca podremos ser como el Hijo de Dios. Nunca tendremos esa unción, ese poder. Pero sí podemos lidiar con nuestras batallas en la manera que lo hizo. Sí podemos conquistar este mundo que Él pudo conquistar en su tiempo, en mi tiempo y en el tiempo de usted. No para ser como Él, como le dije antes, sino para ganar nuestras batallas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades en el mundo que tenemos, para ganar esas batallas en su nombre. Y esto me trae a mi segundo punto, que lo he titulado Buscando al futuro. En el versículo 14 de la palabra de Dios dice:
no tenemos ciudad permanente. Eso significa que no estamos en un lugar estable como cristianos, no estamos en un lugar que se va a quedar aquí por siempre, estamos en un lugar temporal. Si usted se graba eso, el resto del mensaje va a ser muy fácil para usted. El lugar que estamos ahorita, sea nuestra cuarentena, sea nuestra casa de oración, no será permanente. Nos revela este versículo que nuestros tiempos que estamos viendo ahorita, los momentos que estamos teniendo ahorita, no serán permanentes. Eventualmente tendremos que cambiar de locación, sea físicamente tanto como espiritualmente. Yo le estoy hablando en esta tarde. Vamos a cambiar de rumbo y cuando regresemos a la normalidad, en ese entonces también tendremos que cambiar de rumbo, porque como les dije antes, el Dios nuestro es un Dios de movimiento y eso significa que no nos quedamos estables en un lugar. Ahorita, muchos de nosotros quizás estamos descansando, estamos tomando ese tiempo para renovar nuestras fuerzas físicamente y espiritualmente. Y le felicito, tomemos este tiempo que el Señor nos ha podido regalar. Pero la palabra dice que nada es permanente. El lugar en donde trabajamos, el lugar donde descansamos, el lugar en donde alabamos, nunca será permanente. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor no deja que nada de nuestras vidas sea permanente, sea físicamente o espiritualmente, porque entonces podemos correr el riesgo de convertirse en una rutina, en algo que estamos siempre haciendo cada domingo, cada miércoles, y el Señor no le agrada eso. El Señor quiere que nosotros tengamos nuevas experiencias, nuevos encuentros con Él, para convertir nuestra vida en vida fresca, en vida renovada y en vida nueva. Hay muchos cristianos que están tomando ese tiempo para descansar y una vez más les felicito, pero no confundan el descanso con el enfriamiento. Cuando el Señor decida que el tiempo está bien para regresar a nuestra normalidad, muchos cristianos no van a ir a la iglesia, no estarán dando el 100 al Señor, quizá no van a dar ningún porcentaje al Señor ya en sus vidas. Y más que por miedo, más que por la preocupación que pudo haber entrado, déjenme decirles que es más por la flojera que acoplaron durante ese tiempo. A estos cristianos débiles apenas le cayó esta excusa en sus manos para decir, ya no seguiré este camino que el Señor me dio. Pero déjenme decirle la buena noticia, porque siempre hay buena noticia después. Declaramos y creemos que mucha gente que no ha conocido la gracia del Señor, que no tiene la salvación en su corazón, declaramos y creemos en el nombre de Jesús que gente va a estar entrando a las iglesias, que gente se va a unir a la familia del Señor, que gente va a vivir bajo la gracia de un Cristo Redentor, que les ha dado todo, no por temor, sino por respeto, porque saben que es lo mejor para su vida. Y yo creo que mucha gente ahorita está teniendo encuentros con Dios. Dios está entrando a sus vidas, a sus lugares sociales, a sus casas. Dios está entrando en sus vidas enteras, está transformando su forma de vivir, su forma de sentir, su forma de pensar. Y yo creo últimamente que van a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo puedo ver esas almas cantando juntas a nosotros, esas almas alabando y adorando el nombre del Señor junto aquí en ese santuario, cuando el Señor decrete el tiempo correcto para nosotros volvernos a reunir. Por más difícil e incómodo que sea el afán que está rodeándonos ahorita, como dice la palabra del Señor, nada es permanente, pero hay uno que sí es permanente. Hay uno que se queda firme en sus palabras, en sus acciones, en sus ejemplos. Ese se llama Dios. Y Dios se queda permanente a pesar de la tormenta que puede estar pasando, a pesar de los afanes que me están trayendo, a pesar de la ansiedad que estoy sintiendo ahorita. Hay una cosa que yo debo de hacer, es creer y aumentar mi fe, aumentar mi amor hacia mi Dios, mi Creador. Hay que ser más fuertes que antes, mis hermanos. Si crees que fuiste fuerte antes, te digo que ahorita hay que ser más fuertes, porque tú eres más vulnerable a todos los afanes y todos los pecados que puede traer el mundo ahorita. Nuestros corazones y nuestros espíritus se pueden volver más accesibles a las obras del diablo. Y nuestra fe, nuestro amor hacia Dios debe de ser indestructible, pero solo por medio de la gracia del Señor. No por nuestros méritos. Mis oraciones no se deben de callar. Mis peticiones deben de ser firmes en el Señor. Y mi creencia en el Señor debe ser aún más fuerte de lo que era antes. La palabra en este versículo 14, al final del versículo 14 dice, buscamos en lo porvenir. Cuando nosotros decidimos dejar todo atrás
y decidimos enfocar nuestra mirada solamente en el futuro, entonces ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro futuro en Dios. Y cuando ponemos eso en Dios, nuestras obras se convierten en sus obras. Nuestra voluntad es su voluntad. Y la voluntad del Señor, déjeme decirle, es perfecta. Cuando nosotros decidimos hacer eso, tener esa conexión con Dios en estos momentos tan difíciles que es enfocarnos los cristianos, cuando nosotros decidimos enfocarnos, le decimos no al problema y sí a la solución. Le decimos no a la preocupación y sí a la paz. Si me puede entender eso. Y en ese momento estamos abriendo la puerta a Dios. Le estamos abriendo nuestro interior, nuestro entorno, básicamente abriendo nuestro destino a la voluntad del Señor y decirle: Dios, tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de mi destino, de mi futuro. Yo no tengo nada de preocuparme si pongo mi fe en ti. Y eso me trae a mi tercer y último punto, que lo he titulado: ofrezcamos siempre a Dios. El versículo dice: ofrezcamos siempre a Dios. Y a veces eso trae sacrificio. El ofrecer algo a Dios puede tomar alguna forma de sacrificio para nosotros. Y déjeme decirle que sacrificar algo hacia Dios o a alguien por esa razón no es nada agradable. No es nada que lo hacemos felices, no es algo que hacemos para pasar un buen tiempo. Sacrificar algo es algo que quizá uno podrían decir dolorosos, o si no se llamaría ofrendemos a Dios en vez de sacrifiquemos a Dios. Pero cuando sacrificamos, estamos dando parte de nuestra vida al Señor. Estamos dando nuestro deseo, nuestro placer, nuestra felicidad al Señor. La palabra sacrificar quiere decir entrega de posesión como ofrenda a Dios. Entonces, cuando viene el sacrificio, deberíamos hacerlo de manera sincera, deberíamos hacerlo de manera pura, porque es últimamente para nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Creador. Primero tiene que venir el lugar que no me gusta a mí, pero que le encanta a mi Creador. Y ese es el sacrificio. Y eso es lo que el versículo nos recalca. Ofrezcamos siempre a Dios. Una frase que me ha impactado muy grandemente en los caminos del Señor dice: sé que estoy en el camino correcto cuando las cosas dejaron de ser fáciles. Y esto me ha impactado mucho por la simple revelación que los caminos de Dios no son siempre fáciles. Son posibles, pero no son fáciles. Y esta frase nada más me recalca que cuando pasan cosas difíciles, que cuando la puerta se cierra, que cuando estoy en lugares delicados de mi vida, sé que es el momento correcto de alabar a Dios. Sé que es el momento correcto de aumentar mi fe, de aumentar mi esperanza, de reforzar mis estacas espiritualmente y de sobrepasar cualquier prueba que pueda estar pasando. Porque las cosas se pusieron difíciles, significa que estoy en el camino correcto. Y lo mismo puede pasar con el cristiano. Quizá un cristiano débil no quiere poner su parte en el camino de Dios. Quizá un cristiano débil podrá sentir que la prueba, cuando está en el camino de Dios, cuando ese obstáculo entra a su vida, quizá él sienta que es un buen tiempo para retirarse, pero no. Es un tiempo para acercarse, para hacerse más fuerte, porque si no superamos, si no enfrentamos ese gigante en nuestra vida, estamos retrocediendo. Y retrocediendo significa que no nos estamos yendo mejores, nos estamos yendo peores. Muchos pueden declarar que esto va a pasar y esto va a pasar y lo otro va a pasar, pero al final del día, al final de cuentas, nuestras acciones son las que nos definen en las palabras de Dios. Puede ser que los caminos del Señor son difíciles, dolorosos, llenos de miedo, llenos de temor, llenos de preocupación, pero al final del día siempre son perfectos. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y usted, querido hermano, querida hermana que me está viendo, no solo con su cabeza me haga así, con sus acciones compruébeselo al Señor y con sus acciones compruébeselo a sí mismo. Compruebe que a pesar de la circunstancia, a pesar del afán, no de ahorita, sino de antes y después, a pesar de la tormenta que está pasando ahorita, a pesar de la tentación que puede estar pasando, yo le ofrecí algo a mi Señor. Le ofrecí mi tiempo, le ofrecí mi dinero, le ofrecí mis recursos, le ofrecí mi oración, mi amor, le ofrecí mi familia entera. Yo le ofrecí algo al Señor a pesar de la circunstancia. Debemos de ofrecerle todo al Señor por la simple y sencilla y poderosa razón
de que Él es digno de recibir nuestro sacrificio, digno de mi atención, digno de mis alabanzas y mis adoraciones, digno de todo es mi Señor, y por eso tengo que darle todo, porque Él ya entregó lo más fuerte hace miles de años, que fue su Hijo Jesucristo. Él entregó su único Hijo a la tierra para que toda su creación fuera salva. Y eso, y solamente eso, es la poderosa razón de por qué Él es digno. Dios ha movido montañas y ha movido circunstancias en tu vida, en mi vida, y eso nada más le agrega al agradecimiento que yo debería sentir hacia mi Señor. Eso nada más le agrega a lo digno que es mi Dios. A pesar de la circunstancia, a pesar de la prueba, a pesar del afán que pueda sentir mi mente, Dios es digno de ofrecer mi sacrificio, porque Él es digno. El versículo 15, ya llegando al final, dice: fruto de labios que confiesen tu nombre. Mi hermano, como le dije la última vez que prediqué, le pedí que la alabanza del Señor no se apartara de su boca, que usted cantara cantos en su casa. La palabra de Dios dice: frutos de labios que confiesen su nombre. Confiesen su nombre aquí, cuando el Señor decrete que es tiempo, pero confiese su nombre en su hogar, en su casa, en su recámara, en su sala. Confesar su nombre con sus familiares reunidos. Que papá pare todo lo que está haciendo, agarre su guitarra, vamos a cantar unas alabanzas. Que mamá pare de cocinar, que los niños paren de jugar sus videojuegos. Vámonos a cantar unos cantos al Señor. Vamos a predicar la palabra en mi casa, porque Él es digno de ser alabado en cualquier momento y en cualquier hogar. Ojalá que el Señor nunca se aparte de su corazón en este tiempo que nos ha prestado. Ojalá que el Señor esté en su vida, esté en su boca cada mañana. Que usted le agradezca al Señor por las obras que está haciendo en usted, porque cada mañana, cada día es un regalo del Señor. Como le dije ahorita, no importa la locación, no importa el lugar donde estamos, el trabajo es igual. El trabajo es confesar su nombre, el trabajo es predicar su evangelio, el trabajo es rescatar almas. Y al final del día, no importa dónde estemos, tenemos el deber y la responsabilidad de hacer nuestro trabajo en diferentes locaciones. Amén que sí. Yo termino diciendo: Dios nos sigue hablando. Una frase que mi pastora y mi madre me han recalcado es que en esos tiempos de incertidumbre, en esos tiempos quizá de impaciencia, yo tengo que elegir la fe sobre el miedo. Yo tengo que elegir la esperanza sobre el temor. Yo tengo que elegir la paz de Dios sobre cualquier cosa que pueda estar sintiendo en este momento. Dios sigue llamando a sus soldados, a sus fieles, a sus cristianos a las filas de guerra. Aunque en ese tiempo que el mundo se sienta como que está pausado, hay mucha guerra pasando aquí adentro. Y la única forma que yo puedo conquistar la guerra interior es con la gracia y el perdón y la salvación que trae Dios. Dios va a capacitar el cristiano fuerte, el cristiano que esté listo para ir a guerra, el cristiano que esté listo a dejar todo en la mesa, a dejar todo en el campo de batalla para glorificar a Dios en medio de la tormenta. Yo te dejo con esto, hermano, que la palabra de Dios no se salga de tu boca, que tus pensamientos sigan siendo santos, que tu corazón no se aleje de Dios, que tu mente sea renovada cada mañana al ser mejor con Dios. No te dejes flaquear, no te dejes caer. Como te dije en los ejemplos, muchos cristianos están enfriando, pero también esperamos que muchos cristianos se acerquen a Dios, y también tenemos la responsabilidad de los que ya somos cristianos de quedarnos firmes, porque a nosotros nos toca la mayor parte. Nos toca no enfriarnos, nos toca no debilitarnos. Mantente enfocado en las filas del Señor, hermano. Mi amado hermana y hermano, sé valiente cuando sales al desconocido. Ten esperanza en el futuro que el Señor está preparando. Y cada vez que ofrezcáis algo al Señor, hazlo con agradecimiento y de sinceridad de corazón. Hacemos una oración para terminar esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por la tarde que hemos pasado aquí, por el mensaje que yo, tu siervo, he podido revelar a tu pueblo. Padre Santo, yo he sido tu vehículo para esta tarde,
Gracias por usarme a mí. Usa a tu gente que ha recibido esta palabra. Que esta palabra sea beneficiaria para ellos tanto como a mí. Que aunque estemos lejos, tu palabra nos reúne como una familia, como una visión, Padre. Muchas gracias por permitir que pasáramos esta tarde juntos como familia. Muchas gracias por las transmisiones que han pasado antes de mí y que pasarán después de mí, expresando y enseñando tu palabra a nuestro pueblo, Padre. Que tu gloria y honra sea evidente en nuestras vidas, que nuestro agradecimiento sea solamente a ti y que podamos sacrificar nuestro tiempo, nuestro horario, nuestros recursos para la gloria y la majestad de tu nombre. Te damos gracias una vez más en esta tarde. Amén. Mis hermanos, paz y gracia estén con ustedes el resto de la semana. Nos vemos aquí el domingo, que va a estar trayendo la palabra mi pastor Freddy Cisneros. También nos vemos aquí en una semana de ahorita para el próximo instalamiento de Elohim entre semana. Amén.